Hola, mi nombre es Charles Jiménez, soy doctorando en comunicación y soy de Barcelona. Y os voy a presentar mi ponencia. Mi ponencia se titula Los códigos deontológicos en periodismo, un estudio comparado entre los códigos de Cataluña, España, Europa y la UNESCO. El periodismo tiene una función determinante, que es garantizar unos medios de comunicación libres, con libertad de expresión y que ayuden a la democracia y a los ciudadanos a elaborar su propia opinión teniendo la suficiente información. Yo desde pequeño quería ser periodista, estudié diferentes carreras y hace unos años me gradué en comunicación y me especialicé en periodismo aquí en la UOC en Cataluña. Para mí el periodismo debe tener libertad de información, opinión y crítica para poder ejercer la función de periodista con responsabilidad. Por eso los códigos deontológicos contienen unas normas para ejercer nuestra profesión de forma ética y con rigor. Los códigos deontológicos, la mayoría datan de los años 80-90 y el ejercicio de la profesión ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, gracias a las nuevas tecnologías, la evolución de los medios de comunicación y la forma de informarse de los ciudadanos. Además, en estos últimos años, Internet y las redes sociales han provocado grandes cambios en la comunicación que afectan a la profesión del periodismo como a muchas otras. Han dado voz a los ciudadanos, no únicamente voz, sino que además los ciudadanos quieren participar en la comunicación, en los medios de comunicación, quieren interactuar, opinar, compartir, distribuir y además son proveedores de noticias y contenidos para los medios, lo que se llama el periodismo ciudadano. Todos los ciudadanos además nos hemos convertido en influencers en la sociedad, lo cual ha derivado que el poder de la comunicación ya no esté en parte en los medios de comunicación o en las grandes marcas, sino que hoy en día el poder de la comunicación está en los ciudadanos. En el entorno digital que estamos actualmente, el periodismo debe plantearse retos deontológicos y profesionales distintos a los ya existentes. Empecemos por la base, por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todos tenemos, según la Constitución española, todos tenemos derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. Es un derecho fundamental. ¿Qué es la deontología? La deontología, al fin y al cabo, es el comportamiento ético a nivel profesional que está relacionado con una profesión. En este caso, hablaremos de la deontología del periodismo. La deontología profesional tiene que estar aprobada y aceptada por los miembros de un colectivo profesional. En este caso, será el colectivo de los periodistas. No marca únicamente las normas y reglas del buen hacer de la profesión, sino que además marca la conducta, los procesos mediante los cuales se debe trabajar. Cada profesión tiene una ética y una deontología diferente que se debe cumplir para desarrollar con buena praxis la profesión y desarrollarla de forma correcta. Todo periodista puede ser profesional ético o no ético. Dependerá de su cumplimiento de la deontología y la ética de la profesión. Y la deontología profesional, además, se refiere a las obligaciones concretas de cada profesión. Por eso los códigos deontológicos son muy relevantes en la profesión del periodismo. Como os decía al inicio, los códigos deontológicos surgen en los años 80. En el año 1983 nace el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. En el año 1993, el Código Deontológico de la FAPE. En el año 92, un año antes, el Código Deontológico de Periodistas en Cataluña y en el mismo año 93, el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística. Un código ético, un código deontológico es un conjunto de principios de conducta, normas profesionales que van a denotar cómo se debe desarrollar la profesión y que cualquier profesional asume de forma voluntaria al ejercer esta profesión. En la Comunidad Económica Europea existen 27 códigos deontológicos de periodismo. Vamos a hacer una breve comparativa de los códigos deontológicos. En primer lugar, el Código Deontológico de Periodistas de Cataluña, que data de 1993. Igualmente, en el año 2013 se redactaron una serie de modificaciones en este código deontológico
que se publicaron por eso 3 años más tarde, en el año 2016. Básicamente, en estas modificaciones del Código Deontológico de Cataluña, lo más importante es en el tercer anexo, donde se hacen diferentes recomendaciones sobre Internet. En este sentido, el nuevo código desarrolla cómo debe ser la práctica periodística en soportes digitales, incorporando aspectos concretos como la responsabilidad editorial, la necesidad de transparencia y rigor y la participación y supervisión activa. Además de esto, como vemos en el siguiente cuadro, la mayoría de códigos deontológicos suelen dividirse en diferentes secciones. He agrupado estas secciones para poder compararlos. Tenemos en primer lugar una columna sobre el concepto de la verdad, una segunda columna sobre cómo se debe contrastar la información, una tercera sobre privacidad y fuentes, una sobre dignidad del trabajo e independencia, una sobre propaganda, otra sobre derecho a la información y otra sobre derechos. El concepto de la verdad es bastante similar en los cuatro códigos deontológicos. Respecto a contrastar información, vemos también que son muy similares. En el de Cataluña hablan de evitar los prejuicios por informaciones sin suficiente fundamento y, sobre todo, rectificar informaciones incorrectas. En el código de la FAPE hablan también de defender siempre el principio de la libertad, de investigar y de difundir la información y la libertad del comentario y la crítica. En este caso es un poquito diferente. Respecto al europeo, hablan también de la rectificación y en el caso del de la UNESCO también hablan de la obligación de la corrección o rectificación y el derecho de respuesta. Respecto a privacidad y fuentes, vemos también que, por un lado, hablan de utilizar métodos lícitos y dignos para obtener la información y, importante, respetar el derecho a la privacidad. En el caso de la FAPE hablan también de que el secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que debe garantizar la confidencialidad de las fuentes. Es decir, el concepto es el mismo, en el de Cataluña hablan de privacidad y en el de la FAPE de confidencialidad. En el caso del Código Europeo, también hablan de obtener la información de forma legal y ética. Y en el de la UNESCO hablan también de que no se deben revelar las fuentes de informaciones. Respecto a la dignidad del trabajo e independencia, el Código Deontológico de Periodistas de Cataluña no recoge ningún concepto. El de la FAPE sí que habla de que se debe garantizar la independencia en el desempeño de la profesión de los periodistas y los periodistas tienen derecho a reclamar a los medios esta independencia. En el caso del Código Deontológico Europeo, también habla de la libertad de la información y de la libertad de expresión, que deben coexistir entre los editores y los periodistas. Y en el de la UNESCO, en este caso, también hablan de la integridad profesional del periodista. Hoy en día no existe ninguna figura que vele por el cumplimiento de los códigos deontológicos. Esta figura, en teoría, recae en los colegios profesionales, pero ellos actúan de una forma reactiva, es decir, no son proactivos. Y como no tienen carácter sancionador, al menos aquí en España, es una figura que tampoco tiene un gran poder, sobre todo tienen un poder de mediación, intentan mediar si hay alguna denuncia entre las personas o empresas que han denunciado y los medios de comunicación y los periodistas. Hoy en día en España también los libros de estilo de los principales medios no recogen o no tratan las peculiaridades del periodismo digital. Es decir, los códigos deontológicos se crearon hace ya muchos años, más de 30 años prácticamente, casi 30 años, y el periodismo en esos 30 años ha cambiado muchísimo y la forma de ejercer la profesión y los medios, como os comentaba al principio, han cambiado mucho. Por lo tanto, los autores afirman que el periodismo y los medios de comunicación necesitan una actualización de los códigos deontológicos, que se deben reformular los códigos deontológicos y los códigos éticos en temas como la privacidad,
y en desarrollando temas específicos como el ejercicio de la profesión en Internet, en redes sociales y a través de los medios digitales. ¿Es posible hoy en día un periodismo digital ético y deontológico en España en los medios nativos digitales? El periodismo, como os comentaba al principio, tiene una labor social con los ciudadanos y con la democracia. Es el responsable de proporcionar herramientas y la información necesaria para que los ciudadanos interpretemos la información, podamos decidir qué información queremos consumir o cómo nos queremos informar y en base a ello construirnos nuestra verdad. Las funciones del periodismo son investigar, informar y analizar, además de crear vínculos sociales. Por eso, como os decía, el periodismo tiene una gran labor social, que es descubrir o denunciar aquello oculto o cualquier información interesante o relevante para la sociedad. Por lo tanto, el periodismo hoy en día puede ser un arma de doble filo en la sociedad, ya que si no se ejerce de forma ética, con responsabilidad, con imparcialidad y siguiendo las normas de los códigos deontológicos, puede ser un arma de propaganda y manipulación social, ya sea a nivel político o económico. El periodismo, por lo tanto, ha cambiado muchísimo. La UNESCO en 2020 reafirmó que los periodistas hoy en día no ejercen un rol de mero espectador de la cantidad de información y desinformación en los medios de comunicación, sino que son trabajadores al servicio de la ética, al servicio de la verdad, y no deben dejarse manipular por la posverdad o por ningún actor de manipulación, ya sea a nivel político o económico. Vemos aquí diferentes opiniones entre diferentes autores. Según Álvarez de Armas, el ejercicio de la profesión debe ser el mismo en medios convencionales que en medios digitales. Y según Gil, el periodista digital debe comprobar de forma fehaciente la garantía de su información. ¿Cuáles son mis propuestas? Mis propuestas son varias. En primer lugar, renovar los códigos deontológicos, tanto el código deontológico de la FAPE, volver a renovar el código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña, ya que pese a que se renovó en 2016, los cambios datan de 2013 y ya han pasado casi 10 años. Otra de mis propuestas sería crear una certificación ética tanto para periodistas como para medios de comunicación, donde hubiera un ente independiente que analizara el trabajo de todos los periodistas en España que lo solicitaran y de los medios de comunicación y que certificara como una especie de ISO el ejercicio de forma deontológica y ética de la profesión de ese periodista o de ese medio. De esta forma los ciudadanos podríamos saber qué medios son más éticos y qué periodistas son más éticos y ejercen su profesión de forma deontológica y cumpliendo los códigos deontológicos. Por el lado de los medios propongo crear una figura de un gatekeeper, es decir, una persona que se encargue de revisar o de la calidad informativa del medio y de que todas las noticias que difunda ese medio estén contrastadas y sean veraces. Y también mi última propuesta sería con los nuevos códigos deontológicos, hacer un examen ético a todos los periodistas según los nuevos códigos deontológicos. Creo que es necesario también porque la mayoría de periodistas que ejercen su profesión conocen los códigos deontológicos de cuando los estudiaron en la universidad y nadie se los ha vuelto a recordar. Por lo tanto, creo que es básico y necesario este examen ético a todas las personas que ejercemos la profesión del periodismo. Muchísimas gracias.